Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta bonita tarde, con mucho aire, con mucha tierra. Es una bendición poderles saludar una vez más, agradecida con Dios por el regalo de la vida y la salud. No muy contenta porque nos volvieron a cerrar el templo. Aquí, a través de este medio, manifiesto mi inconformidad. El que se considere que los templos no sean necesidades esenciales. El ser humano necesita descansar en la presencia de Dios y necesita el alimento espiritual para tranquilizar su ser interno, pero pues bueno, estamos sujetos a las autoridades civiles, terrenales. Dios les bendiga y les dé sabiduría para manejar adecuadamente esta situación. Agradecemos también al Señor el que nos conceda estar ya iniciando el mes de mayo, el segundo día del mes de mayo del 2021. Hoy es domingo de consagración y tengo la bendición de poder compartir una reflexión de la palabra. Y dado el caso que en este primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena, por lo general, procuro centrar mi mente y mi corazón en los momentos antes, durante y después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, agradezco al Señor por cada palabra que Él ha puesto en nuestro corazón, porque nos ministra a nosotros primero. Así que en esta tarde, usted que está en su casa, usted que ya se conectó, le animo para que ponga atención una vez más al mensaje de la palabra en esta tarde. Y quiero leer con usted, para usted, el versículo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Es el momento en que el Señor Jesucristo ya está en la cruz. Ya lo juzgaron, ya lo azotaron, ya lo insultaron. Ya está en la cruz del Calvario, ya está su sangre fluyendo, ya está su cuerpo sufriendo los estragos de la crucifixión. Y es en ese estado de dolor, gran dolor, en que el Señor Jesús dice su primer palabra o el primer dicho. Usted sabe que nosotros encontramos en el momento de la crucifixión, en todo su proceso, 7 palabras que el Señor dijo estando en la cruz, y cada una de ellas tiene una enseñanza preciosa y profunda para nuestro corazón. Durante 2 o 3 semanas he traído esta palabra que voy a leer con usted y que usted ya la conoce. Deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo le ministre a usted y me vuelva a ministrar a mí conforme a nuestra necesidad. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer del versículo 32 para que más o menos entienda el entorno cuando Jesús dijo esto. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este es el versículo clave. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero repetir la primer parte del versículo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero invitarle a hacer una oración para agradecer a Dios la oportunidad que nos da de hablar su palabra, de escuchar su palabra. Tome en cuenta que quizá para alguien, para alguno de nosotros, sea la última ocasión de escuchar este mensaje y tomar una decisión adecuada. Padre, en esta tarde te damos gracias por todas tus bondades, por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por haberme perdonado sin que yo te hubiera pedido el perdón. Agradezco este obsequio maravilloso.
Oh bendito Salvador, ruego que cada uno de los que están conectados o conectándose ahora estén, Señor, en una actitud dispuesta para dejarse ministrar por tu Espíritu Santo. Bendito Salvador, gracias te damos porque estamos de pie y podemos todavía tener la libertad de compartir la palabra. Así que ayúdanos, Señor, a atesorarla correctamente. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta bendición. Amén. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Yo sé que usted ya se dio cuenta cuál es la palabra clave que va a ocupar el pensamiento que le quiero presentar en esta tarde. Y sí, es la palabra perdón. Inicio diciéndole que titulé esta reflexión Perdonar reconcilia corazones. Perdonar reconcilia corazones. Hay dos palabras en el título que quisiera dar una definición. La palabra perdón, la definición que me gustó, dice que es el restablecimiento de la relación rota entre Dios y el hombre que ha pecado. El perdón es otorgado por Dios. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El perdón lo otorga Dios. La palabra reconciliación, una definición más corta, se dice que es recobrar relaciones, acercamiento voluntario entre las partes involucradas, conectarse de nuevo. Así que le recuerdo, yo quiero compartir con usted este tema: perdonar reconcilia corazones. Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que el Antiguo Testamento está saturado de este término perdón. De hecho, las ofrendas, las fiestas que el Señor encomendó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel las realizaran cada año, en todas ellas está implícito la palabra perdón. Cada ofrenda era para reconciliarse, para amistarse, para conectarse de nuevo con Dios, para que fueran perdonados. Dios en más de una ocasión, en algún juicio que envió al pueblo, el Señor habla del perdón. Perdonaste, no perdonaste, o te perdono. En fin, la palabra perdón aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, por supuesto. Y me llama la atención que, hablando del momento de la crucifixión, el Señor Jesucristo haya dicho como primer palabra las palabras que acabamos de leer. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bien pudo haberla ubicado a mediación o al final, pero me llama la atención que haya sido el primer dicho que Jesús expresó estando en la cruz del Calvario. Esto a mí me hace entender, y sé que hay mucho que decir, no pretendo agotar todo el tema en pocos minutos, pero esto me muestra que la iniciativa del perdón que restablece una relación rota entre Dios y nosotros, la iniciativa viene de Dios. De Dios. Jesucristo dio su vida por nosotros, a pesar de que nosotros éramos los perdidos, nosotros éramos los que estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de que no le pedimos ayuda a Dios, nosotros éramos los necesitados. Él proveyó el puente que nos volvía a comunicar con Dios, y Él dijo cuál era la manera de volvernos a relacionar, de volvernos a amistar con Dios, y esto tiene que ver con la acción del perdón. Nosotros, en lugar de reconocer que éramos personas necesitadas, rechazamos su amor. Pero el Señor Jesús en la cruz del Calvario pidió perdón por nosotros. Y luego le añade: no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y es que, querido hermano, querido amigo, el pecado es o nos causa separación de Dios. El pecado no nos deja acercarnos correctamente al Señor. Es el perdón
el que nos acerca de nuevo a Él. Hay 2 versículos que quiero traer a su memoria. Uno está en Romanos y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto dice la palabra del Señor en Romanos. Todos pecamos, todos estábamos lejos de ser aceptados en la presencia del Señor. Y 1 de Juan 1:10 es una palabra que se dirige a la iglesia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A veces el pueblo de Dios dice que no tiene pecado, que no ha pecado. Pero bien haremos en escudriñar nuestro corazón en la presencia del Señor, porque la palabra dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todos fallamos. Entonces, por la palabra entendemos que tanto el no creyente como el creyente debe y puede hacer uso del perdón. Porque ya dije, todos estamos expuestos al pecado, todos fallamos, todos ofendemos. ¿Quién no ha sido ofendido? En fin, todos, de una o de otra manera, en mayor o menor escala, hemos pasado por situaciones de esta índole. Y yo puedo decir esta tarde, sin temor a equivocarme, sí necesitamos el perdón. Por supuesto que sí necesitamos hacer uso de este recurso que Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos proveyó. Ya sea que tengamos que pedir perdón o que debamos otorgar el perdón a alguien. Por supuesto que perdonar no significa tener que ceder siempre. Tampoco significa dejar que el mal triunfe o dejarse pisotear injustamente. Claro que no. Perdonar es entender la naturaleza humana caída, que camina en error. Y si el Señor tiene dominio sobre el creyente, entonces Él podrá otorgar el perdón o pedir perdón, porque va a entender mejor a los enemigos de Dios y de su obra. No me dejará usted mentir que a diario enfrentamos circunstancias en las cuales hay que pedir perdón o tenemos que perdonar. Creo que si aprendemos pronto sobre este asunto, sufriremos menos. Durante la tarde que estaba meditando y orando, recordaba una anécdota que dije en alguna reunión. Hice alusión a alguien que se iba a casar y yo leí una anécdota donde el papá le da un consejo a su hijo que también se va a casar. Y sin decirle agua va, el papá levanta la voz y le dice: pídeme perdón. Y el hijo le dice: ¿por qué? Que me pidas perdón, te digo. ¿Pero por qué, papá? Te estoy diciendo que me pidas perdón. Y el hijo le vuelve a preguntar: ¿pero por qué? Y entonces el papá le explica que al entrar en el acto del matrimonio, en el compromiso matrimonial, si algo deben hacer el esposo y la esposa es perdonar, pedir perdón, perdonarse. Así que por eso le insisto en esta tarde, si aprendemos pronto sobre esta acción hermosa de perdonar, sufriremos menos. No esperemos pues que nos busquen para perdonarnos o que nos busquen para que nosotros perdonemos. Dios nos ayude a tomar la iniciativa en el nombre de Cristo, y con la ayuda de Cristo seguramente que podremos nosotros accionar cuánto o cuántas veces nos encontremos en esta necesidad. Así que ratifico el título: perdonar reconcilia corazones. ¿En qué áreas es necesario pedir perdón? Número 1, el ser humano es perdonado en el momento de ser salvo. El ser humano recibe perdón en el momento de arrepentirse de sus pecados. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento en que el individuo, hombre, mujer, confiesa que es pecador, que ha ofendido a Dios, reconoce que está una actitud retirada de parte de Dios y decide cambiar de rumbo,
decide cambiar de actitud. Es en ese momento en que el perdón hace un efecto maravilloso en la vida del ser humano. Es una bendición, es un milagro, es una obra sobrenatural, que solo aquellos que todavía recordamos ese momento, nos atrevemos a decir: qué hermoso momento, aquel día en que el Señor me salvó porque perdonó mis pecados, todos mis pecados, me hizo libre de la autoridad del pecado. Es que confesar es reconocer, y cuando se reconoce la acción no propia, se pide perdón, se cambia de rumbo, hay un cambio de actitud, y es cuando el perdón de Dios se manifiesta a nuestro favor. Nuestra deuda se cancela. Esta frase a mí me llena de gozo el corazón. Cuando yo fui perdonada, el Padre dijo que ya no le debía nada, porque Cristo había saldado mi deuda. Y también lo hizo con usted. Y me agrada y me gozo. Y no tengo palabras para agradecer a Dios el que Él haya quitado la carga del pecado sobre mí. El que Él haya permitido que yo hubiera sido reconciliada, acercada de nueva cuenta a Él. Fui adoptada como hija de Dios. Así que el ser humano recibe y disfruta el perdón en el momento de la salvación. La palabra que leíamos dice que cuando Jesucristo fue crucificado, a su izquierda y a su derecha, 2 hombres también fueron crucificados, 2 ladrones. Los 2 tuvieron la oportunidad de ser perdonados, de ser salvados, los 2. Pero solo uno reconoció, solo uno hizo la confesión, y solo él fue recompensado en ese mismo momento. Usted lee en la palabra que el hombre que le reconoció le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso regalo se llevó esta persona, regalo que el otro no aprovechó, dejó pasar la oportunidad. Y es que cuando hay perdón, cuando se recibe el perdón, el corazón del individuo recibe paz, gozo, sanidad moral. Obviamente este perdón se recibe con fe. Por eso, iglesia, dele gracias a Dios por el regalo de la salvación. Dele gracias a Dios por el perdón de pecados. Dele el lugar que merece esta bendición que el Señor ha hecho posible que nosotros disfrutemos. Amigo, amiga, esta tarde, usted que nos está escuchando, si está conectado con nosotros, yo le digo, hoy tiene la oportunidad de experimentar la bendición de ser perdonado y empezar a gozar las delicias de la salvación. Así que necesitamos entender que el perdón lo recibimos cuando somos salvos. Número 2. El ser humano debe ser perdonado por el prójimo o el hermano al que haya ofendido o de quien haya recibido ofensas. Dicho de otra manera, el ser humano debe ser perdonado o pedir perdón al prójimo o al hermano a quien haya causado o quien le haya causado ofensas. No es desconocido para nosotros encontrarnos con relaciones rotas en las familias. El esposo con la esposa con el esposo, como papá, como mamá, como hijos, como hermanos. En las familias se dan muy seguido los roces, las malas interpretaciones, los distanciamientos. Y si eso fuera todo, pues estaría bien, pero en muchas ocasiones estas separaciones han terminado incluso en violencia, en muerte, en daños, en venganzas familiares viejas. Eso nos dice cuánta necesidad hay de practicar el perdón, de pedirlo o de otorgarlo. ¿Por qué? Porque el perdón restaura relaciones. Perdonar o pedirlo contribuye a la reconciliación, a cerrar puentes, a cancelar las enfermedades del cuerpo o del alma, porque usted deberá saber que muchas veces un corazón que no ha perdonado o que no ha pedido perdón, el cuerpo se enferma.
No solo el alma, el cuerpo también se enferma. El Señor dejó en su palabra que nosotros debemos bendecir incluso a nuestros enemigos. No solo a los que nos hacen bien, a nuestros enemigos. Bendecirlos. ¿Cuánto más perdonarlos? Y yo quiero decirle en esta tarde que el perdón, ya sea pedirlo o en su defecto otorgarlo, no es cuestión de sentir. No es cuestión de decir, es que no siento perdonar. Es que no estoy preparado para perdonar. Queridos hermanos, el perdón es cuestión de decisión. Hay que tomar la decisión, sienta o no sienta, sintamos o no sintamos, hay que hacerlo. Yo sé que alguien dirá, ¿perdonar? ¿Lo que me hizo? No tiene nombre. Entiendo también que hay de acciones a acciones. Hay unas de trascendencia muy fuerte. Sin embargo, yo le digo, si usted y yo hemos entendido a Dios y su plan, también seremos capacitados para entender la naturaleza humana. Y con la ayuda de Él, seguro que lo podremos hacer. El Señor Jesús en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Los pecados de todos los seres humanos, los de ayer, los de ahora y los que vendrán mañana. Perdonó todas las ofensas que nos hemos dicho entre nosotros. Porque cada ofensa que yo lanzo contra mi prójimo, contra mi hermano, contra un miembro de mi familia, a quien ofendo primero es a Dios y después al ser humano. Es bueno y es necesario, pues, que practiquemos el acto del perdón. Así no nos enfermaremos. Perdonemos al que nos ha ofendido. Pidamos perdón a quien hayamos ofendido, porque hay bendición en hacerlo. La palabra del Señor dice que durante el proceso del juicio del Señor Jesús, Pedro, el intrépido, aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también él fue el que negó a Jesús 3 veces. Cuando él niega al Señor la tercera vez, la palabra dice que él llora. Después de que Jesucristo resucita y Pedro interactúa con él, Pedro se sentía cohibido. Pedro se sentía apenado. Pero afortunadamente tuvo la oportunidad de reconocer y confesar su debilidad al negar al Maestro. Y fue perdonado. Gracias a Dios porque aprovechó el tiempo, la vida. Yo no sé si alguien de los que me está escuchando, de quien me está viendo, sabe que debe otorgar perdón o sabe que debe pedir perdón. Aproveche la vida. Aproveche el momento, porque quizá no se vuelva a repetir. Hay tantas personas atadas, sufriendo y haciendo sufrir a otros por la falta del perdón. Yo en algún momento de mi devocional, mi momento de oración con el Señor, sentía una gran carga por esta situación. Y yo le decía al Señor, perdóname por lo que no entiendo, perdóname porque no lo hice, perdóname por el pecado que no he logrado entender, pero porque el perdón limpia. Perdóname. Y me recordaba de este mundo tan necesitado, tantas personas sufriendo, dañadas y haciendo daño a otros por la falta del perdón. Y Jesús dijo, perdónalos, Padre. O sea que el perdón ya nos lo otorgaron del cielo. En el cielo ya nos perdonaron. Ahora falta que nosotros lo hagamos efectivo al recibirlo con fe y practicarlo si hemos de concederlo a alguien o pedirlo nosotros. Y considero que este es un bello día para iniciar un proceso de sanidad moral. Así que el ser humano debe ser perdonado o pedir perdón en su caso, si ha tenido una situación difícil con su prójimo o con su hermano biológico o su hermano en la fe. Pedir perdón o perdonar
según sea el caso. Número 3. El ser humano debe perdonarse a sí mismo. Esta es otra área que el ser humano debe considerar. Usted debe de saber, o yo le recuerdo, que tenemos un enemigo poderoso. Este adversario sabe dónde pegar. Este adversario sabe qué área de nosotros puede tomar bajo su control y causarnos derrotas muy fuertes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero al área de la conciencia, la mente, los pensamientos. Sabe que este campo, Satanás sabe que es poderoso para debilitarnos. Satanás sabe que cuando él toma el control de nuestros pensamientos, prácticamente tiene la batalla ganada él y nosotros la tenemos perdida. Y tristemente hay personas que su mente, sus pensamientos son muy tormentosos. Por eso, el tercer aspecto que le menciono es que el ser humano debe perdonarse a sí mismo. Porque hay muchas personas que van por la vida atormentadas porque no se han perdonado a sí mismas por lo que hayan hecho o por lo que les hayan hecho. Hay experiencias personales que al no ser tratadas adecuadamente causarán un sentimiento de culpa que va a atormentar al individuo y le va a impedir disfrutar la libertad gloriosa que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. Y hay sanidad. También hay sanidad para usted. Si hay alguien que me está escuchando y está sufriendo porque no se ha perdonado a usted mismo, yo le digo que hay sanidad en la cruz del Calvario. ¿Por qué le digo? Porque Cristo ya le perdonó. Porque el Padre ha visto. Decirle que el objetivo del perdón no es solo expresar la palabra. Decir te perdono o perdóname se antoja fácil. No, hay que hacerlo con seriedad, conscientes de que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, le repito, el objetivo del perdón no es solo la acción, sino los resultados, los beneficios que produce. Caray, porque lo que el Señor nos ha provisto deja en nosotros beneficios maravillosos, presentes y eternos, saludables, bellos, para vivir una vida de libertad. Ser perdonados, o en su defecto, otorgar el perdón, más aún, perdonarnos a nosotros mismos, como beneficios podremos recibir entre muchos paz interna, salud mental y física. Sí, también salud física. Recuerdo haber escuchado un testimonio de hace muchos años de una señora que tenía ya bastante tiempo enferma y los doctores no le encontraban el mal. Y ella adelgazando y no comía y estaba muriéndose. Hasta que llegó el doctor y le dijo a la señora, lo que usted tiene no es un mal físico. El doctor, lo que usted tiene es un mal interno. Necesita perdonar. El doctor no sabía, pero en la familia, la señora tenía un problema de disgusto muy fuerte por años con su esposo. Y ese era el problema que la tenía a ella agobiada físicamente. Por eso digo que cuando hay perdón, hay restauración mental y física. Las relaciones sanadas producen reconciliación. Se cierra el puente que separa. Vuelve a haber otra vez conexión o reconexión entre los seres humanos. Y estos tiempos son maravillosos tiempos de bendición espiritual. Judas Iscariote, personaje también sobresaliente en la crucifixión del Señor Jesús. Usted sabe que él traicionó. Usted sabe que él vendió al maestro. Usted lo entiende. Y después de que lo hizo, él empezó a sentirse atormentado. Fue y regresó las monedas a los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo ignoraron, pero él se sentía morir. Sabía que había cometido un grave pecado. Pero en lugar de volverse a Dios, en lugar de pedir perdón, en lugar de perdonarse, decidió suicidarse. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Podría haber él pasado a la historia
como un mejor hombre, como un mejor personaje, pero no. La historia lo llama traidor. La historia lo llama cobarde. La historia dice de él que se suicidó y no recibió perdón. Por eso, yo le digo a usted en esta tarde, por favor, perdónese a usted mismo. Hemos escuchado tantas noticias de personas, de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que se han quitado la vida. Muchos por decepciones amorosas, otros por conflictos internos. Padre eterno, estando tan cerca la victoria de ellos, Jesús dijo: Padre, perdónalos. Ya te perdoné. Ya no te atormentes. Ya te hice libre. Mi sangre preciosa hace posible tu libertad. Hay muchas personas que caminan como muertos, atormentados, y lo más tremendo, atormentando a otros. Por eso, el ser humano también debe perdonarse a sí mismo. Ya voy a terminar, pero quiero contarle una anécdota de dos jóvenes, un muchacho y una muchacha. Eran muy buenos amigos, Oscar y Gaby. Eran amigos desde la niñez, y en determinado tiempo de su juventud se distanciaron por un pequeño desacuerdo. Los dos jóvenes, orgullosos, impulsivos, al fin dejaron de hablarse. La hermana de Oscar trató de mediar con uno y con otro para ver si volvían a reconciliarse y retomar su amistad, pero no tuvo éxito. En ese momento dejó pasar un tiempo y volvió a insistir. ¿A insistir con quién? Con Gaby, animándole a reconsiderar su actitud. Le motivó a retomar la amistad tan bella que por tantos años habían disfrutado ella y el hermano de ella. Finalmente Gaby accedió a hablar con Oscar y le dijo: está bien, mañana voy a tu casa para platicar con tu hermano. Esperamos arreglar nuestros asuntos. Pero el día siguiente no llegó, porque Gaby no llegó a la casa de Oscar. Y la hermana de Oscar se sintió un poco decepcionada. Dijo: bueno, yo hice lo que pude, Gaby no vino, ya no es mi responsabilidad. Pero la mañana siguiente, el papá de Oscar estaba leyendo el periódico y le pregunta a su hijo: oye, ¿que tú no eras amigo de Gabriela Rocha? Y Oscar responde: era. ¿Por qué? Y se acerca a su papá para ver el periódico. Resulta que el periódico traía una nota que decía que Gaby había sido violada y asesinada a media cuadra de su casa. Los muchachos entendieron que con toda seguridad Gaby venía a la casa de ellos para reconciliarse, pero no se pudo lograr. Hubo lágrimas, hubo lamentos, todo tardío. A veces pensamos que pedir perdón es señal de debilidad, pero no es así. Perdonar es asunto de Dios. Perdonar al prójimo es aceptarlo como es. Hay que saber pedir perdón y también saber perdonar. Yo sé que no es desconocido para usted el tiempo que estamos viviendo. Desde el año pasado hemos sido directa o indirectamente azotados por el dolor moral. Ha habido muerte, enfermedad física, enfermedad mental. Nos encontramos con corazones rotos, corazones resentidos, corazones con mucha amargura, corazones con tristeza. Esta es pregunta para usted, iglesia. Mi pregunta es, y eso es algo que toca mi corazón. Esta es la pregunta. ¿Será acaso que el Señor está esperando que pidamos perdón? ¿Será acaso que el Señor espera que entendamos la necesidad de perdonar o de perdonarnos? Esta tarde, iglesia, yo le invito a que seamos
una vez más respetuosos, que analicemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras relaciones y pidamos perdón al Señor. Si descubrimos que hemos hecho algo impropio, eso ya es pecado, hermano, hermana. Perdonemos al que nos ofendió y pidamos perdón al que ofendimos. Le hago otra pregunta. ¿Qué palabra, qué acción, qué pensamientos no honestos dijimos antes del inicio de la pandemia? ¿Recuerda usted? ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué sucedería, querido hermano, si el Señor tuviera bien perdonarnos y enviarnos la bendición de sanar nuestra tierra? Porque con frecuencia estamos preguntándonos, no entendemos por qué no se acaba la enfermedad. ¿Qué hacen los gobernantes? Es culpa de aquel, algo está tramando aquel otro, por eso estamos así. Y mientras que unos dicen que esto no es cierto, otros asustados, ¿verdad? Temerosos por el problema, muchos muriéndose, otros en los hospitales, otros asustados porque cualquier sensación física están ya pensando que es la enfermedad y se le teme al hospital, se le teme a ciertos detalles médicos. Por eso yo pregunto en esta tarde, ¿y si el Señor tuviera a bien perdonarnos y enviarnos la bendición de sanar nuestra tierra? Porque esto es para la iglesia. Sé que también para el no creyente. Pero no es desconocido para usted la palabra que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor le dijo a Salomón, en aquella hermosa inauguración del precioso templo que construyó, el Señor dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. ¿Ha leído usted este versículo? ¿Ha escuchado prédicas sobre esto? ¿Le ha hecho revolución en su corazón esta palabra? Si se humillare mi pueblo, dicho de otra manera, si se arrepiente mi pueblo y oran y buscan mi rostro, y cuando dice y se convirtieren de sus malos caminos, quiere decir si se arrepienten, si me piden perdón, el Señor se compromete a oír, a perdonar y a sanar nuestra tierra. Y yo al escribir estas palabras le decía al Señor, ¿qué esperas de nosotros como iglesia, Señor? ¿Será que la iglesia también está asustada? ¿Será que la iglesia estará debilitada en la fe? ¿Será que la iglesia no ha interpretado correctamente los acontecimientos del año pasado y del tiempo que llevamos en curso? Pero también le decía al Señor, ¿será acaso que tú estás esperando que todos te pidamos perdón, Señor? Porque ninguno somos perfectos. Unos más, otros menos, le habremos fallado a Dios. Unos más, otros menos, deberemos pedir perdón o en su defecto, otorgarle el perdón a alguien que nos ofendió. Yo no sé si usted está resentido o resentida con alguien. Yo no sé si usted, el Espíritu Santo le está recordando algo que dijo, algo que hizo. El perdón es la clave, hermanos queridos. El perdón, el cambio de actitud. Por eso yo le decía al Señor, ¿será que esperas eso? Que tu pueblo humildemente te pida perdón. Quizá usted diga, pero yo no he ofendido a nadie, hermana Margarita. No importa, pida perdón. El profeta Daniel, cuando descubre en los libros que era el tiempo de la restauración de la nación israelita, él dijo, hemos pecado. Él no había pecado. Él fue un hombre justo y santo, pero él tomó los pecados de su pueblo como propios.
Por eso es que le digo, si usted siente que no ha cometido faltas, no importa, pida perdón por mí. Dígale al Señor, perdona a Margarita, perdónanos a todos lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho y que debíamos de haberlo realizado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el Señor decidiera cancelar esta plaga, como canceló el juicio sobre Nínive, cuando estaba a punto de destruirlo, y los ninivitas decidieron arrepentirse y cambiar de actitud, y Dios decidió no juzgarlos? Por eso esta tarde le digo, ¿qué sucedería si nosotros todos le dijéramos al Señor, perdónanos? Toda palabra ociosa, toda palabra torpe, toda palabra falta de edificación, toda actitud no propia de un hijo, de una hija de Dios, perdónanos, perdónanos y sana nuestra tierra. Yo animo en esta tarde a esta hermosa congregación que asiste al templo del Gólgota, que no olvidemos que el perdón debe ser parte de nuestro diario vivir. Sí, debe ser parte de nuestro diario vivir, porque el perdón limpia, sana, fortalece, pero también nos prepara para ir a la presencia del Señor. Por ello hay que hacer un análisis diario, todos los días, analizar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Y hoy que vamos a tomar la Santa Cena, si algo hacemos como motivo de reflexión es que estemos en paz los unos con los otros, que no haya nada que nos distancie, que no haya nada que nos haga caminar lejos el uno del otro, sino todo lo contrario. Por eso el perdón reconcilia corazones. Yo le invito en esta hora a que pidamos perdón y también perdonemos al que nos ha ofendido. Que fluya la libertad gloriosa, que fluya la sanidad divina en el pueblo de Dios. Y entonces, con la autoridad de Dios, podremos reprender a Satanás. Y seguramente veremos más enfermos restaurados en este tiempo, no solo del cuerpo, sino también del alma. Le animo pues en esta tarde, hermano, que está ahí en su casa, guarde un ratito de silencio y con mucho respeto, acérquese a la presencia del Señor, pidiendo perdón y perdonando al que nos ha ofendido. En algún momento hemos recibido ofensas, pero en otro las hemos lanzado nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, que estando en la cruz del Calvario, inicia la sanidad para nosotros, regalándonos el perdón. Y el Padre lo acepta cuando usted y yo hemos confesado que creemos en Cristo Jesús. ¿Quiere orar en esta tarde? De verdad deseo que si hay alguien que está sufriendo por falta de perdón, que en esta tarde inicie su periodo de sanidad en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde. Padre, en esta tarde te damos gracias. Yo siento tu presencia. Yo sé que estás aquí. Y también sé que estás en la casa del hermano y de la hermana que con respeto ha entendido la palabra que tú has hecho llegar a su corazón. Tú sabrás mejor que nadie en qué condiciones nos encontramos. De verdad, Señor, deseamos que los males que agobian a esta tierra sean menos, sean cancelados, que los hospitales se vacíen de tanto enfermo, que sean restaurados, que sean sanos, que sean motivados a acercarse a ti, que sean perdonados. Pero también deseamos, Señor, que las familias donde haya problemas de resentimiento, de amargura, por acciones, por palabras que no debieron de haberse dicho ni de haberse hecho, y que están sufriendo, Señor, y haciendo sufrir a otros, yo te ruego en esta tarde que el perdón se manifieste a través de su boca, a través de su vida. Si ha de pedir perdón, que aproveche el tiempo ahora. Si ha de otorgar perdón, que lo haga ahora, en el nombre de Jesús.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, 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 perdona todos mis pecados, los que he entendido y los que todavía no logro entender. No permitas que estén ocultos, Señor. Quiero mi sanidad espiritual, moral y física. Quiero poder acercarme a tu presencia sin ningún estorbo, porque deseo ser bendición, Señor. Perdóname. Presento esta congregación y te ruego que les perdones. Perdónanos como iglesia todas las faltas cometidas. Límpianos, por favor. Y si hemos sido hallados dignos de ser escuchados en tu presencia, y que esto haga posible mover tu mano para que sanes nuestra tierra, bendita tu voluntad. Perdónanos pues, Señor, perdónanos, y muchas gracias por regalarnos esta bendición. Ayúdanos para no olvidarlo, Señor. De esta manera caminaremos por la vida sanos, sanos y libres para la gloria y la honra de tu nombre. Establece tu reino de paz y de justicia en cada corazón y en cada familia, Señor, que ha hecho presencia escuchando esta administración. Concédenos, por favor, mantener nuestra vida en constante victoria. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un placer poder tener vida para compartir la palabra. Acuérdese que enseguida vamos a participar de la Santa Cena. Espere pues usted la indicación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos mañana lunes en la oración, martes y jueves en el servicio, confiando en Dios que no nos cierren más días el templo. Como se dice por ahí, hay una amenaza por ahí que dicen que a lo mejor nos lo prolongan, pero confiemos que solamente hoy, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.